barra Ichiri Bitácora Antropológica Aniwan. Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 8 de la Bitácora Antropológica, Mujeres a través del Islam. Conversamos con Samantha Leiva, una investigadora, una antropóloga que lleva bastantes años conviviendo con mujeres mexicanas que practican el Islam. A través de la charla, Samantha nos cuenta su propia experiencia y nos va desentrañando pues las prácticas, la forma de aprender el mundo, de convivir entre las mujeres y el mundo mexicano, la cultura mexicana, pero también nos muestra, nos enseña mucho de lo que es el Islam. Digamos, nos quita las vendas de bastantes prejuicios que tenemos de esta cultura tan antigua, pues, y que forma parte de la construcción eh, social y cultural del mundo, no solamente del mundo oriental, sino yo creo que de todo el mundo. Eh, Queremos, o sea, es una de las cosas extraordinarias que encontramos en la bitácora, encontrar gente tan brillante, tan apasionada, tan interesante como la propia Samantha. Yo los invito para que puedan echarle una mirada a este episodio, sobre todo, bueno, todo el episodio, pero la parte última es bastante interesante, es una charla muy ligera, muy cotorra, alejada completamente de toda esta rigidez eh, académica, digamos, y eso no le quita lo profundo, lo interesante y el conocimiento que ella comparte. Porque no solamente es una descripción, sino también ella comparte con nosotros metodología. Podemos ahí conocer mucho sobre metodología, además de toda esta ilustración que nos da del quehacer de las mujeres. Queremos agradecerle por compartir su conocimiento y sus saberes sobre las mujeres. Este episodio es una forma de reconocer a esa cultura. Incluso pues, estamos parafraseando a uno de los primeros narradores de la vida del Islam, que es Ibn Battuta, y por eso lleva este nombre, ¿no? Pero le agregamos el de mujeres a través del Islam, por aquel texto de Ibn Battuta de A través del Islam. Yo los invito para que puedan echarle un ojo, un oído, puedan prestar mucha atención a lo que Samantha comparte con nosotros. Mi nombre es Aid Vázquez, ella es Samantha Leiva y esta es la Bitácora Antropológica. En Etnografía Estudio hacemos la Bitácora Antropológica. Hola, yo soy Samantha Leiva. Llevo aproximadamente 20 años acercándome a los temas sobre el Islam. Estudié historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tengo maestría y doctorado en antropología. Empecé interesándome en el Islam a partir de la cuestión palestina y bueno, poco a poco me fui adentrando al tema de las comunidades musulmanas aquí, principalmente en Ciudad de México. Y bueno, me acerqué con una comunidad shia, justamente aquí en Ciudad de México, y es así como empecé a trabajar de manera colaborativa con las mujeres musulmanas. Bueno, con esta línea de interpretación de manera específica. Samantha, bienvenida a la Bitácora Antropológica. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros este tema tan interesante. No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, yo estoy muy contenta de poder, de alguna forma, que podamos platicar, que podamos compartir las experiencias con las personas y específicamente con las mujeres que yo he trabajado, porque de repente, sabes, como que es algo que en algún momento salió, de repente se siente como esta dinámica extractivista, que estamos ahí como antropólogos o como antropólogas y nada más queremos como sacar información y ahí se queda. Creo que este espacio es importante también para poder compartir ideas, compartir vivencias, compartir más allá de una dinámica a lo mejor tan académica,
sino poder realmente compartir lo que se trabaja con las comunidades, lo que hacen las mujeres, y que pues creo que también es importante que las personas que les interese se acerquen directamente para conocer, ¿no? Una visión del Islam diferente. Sí, 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 muchas gracias. Efectivamente, ese es un poco el objetivo ahí de este espacio, digamos, ¿no? Ujú. Oye, ¿cómo fue ahorita esto que te escuchaba y pensaba, ¿de qué manera fue tu acercamiento personal, digamos, al Islam, a las mujeres que estaban practicando el Islam, ¿no? Me refiero como a la motivación, pues, ¿no? A tratar de estudiar a este tipo de mujeres, o en esta Pues mira, circunstancia. pues mira, como un poco platicaba al inicio, yo comencé interesada en la cuestión palestina y de hecho específicamente en el grupo islamista Hamas. Entonces, a partir de este grupo islamista, yo empecé a ver las dinámicas de las mujeres de manera diferente. Entonces, en un primer momento a mí me interesaba, por ejemplo, a partir de prensa, por ahí también tenía la idea de hacer algo a partir de las fotografías, pero a mí me interesaba desde ese momento cómo se construía estas dinámicas sociales de las mujeres musulmanas y además islamistas, ¿no? Ajá. Porque el tema de ser musulmana es una cosa, pero ya tener una visión islamista es totalmente diferente, porque es esta visión política, ¿no? Un poco, a partir de la cual se logran otro tipo de objetivos, como en este caso jamás, ¿no? Que su objetivo fundamental es el establecimiento de Palestina eh, como un lugar para los musulmanes y las musulmanas, ¿no? Es como esta expulsión, digamos, de Israel. Entonces, Sí. a partir de esto, yo empecé digo, lo dije de manera muy general y ¿no? En pocas palabras, pero un poco en específico, jamás es lo que, entre otras muchas cosas, es el objetivo. Ajá. Eh, pero yo empecé a ver que las mujeres tenían un papel activo. Entonces, por un lado, tenemos la idea de que las mujeres al interior del Islam son sujetas pasivas, que no tienen ningún tipo de participación más que en el cuidado de los hijos o de las hijas, en este tema de la tradición familiar y la reproducción del Islam al interior de las familias, ¿no? Entonces yo empecé a ver y empecé en noticias y en otros libros, pues que las mujeres tenían un papel más activo. De hecho, ya hay mujeres que utilizaban su cuerpo como un espacio de resistencia. Ya no era solamente un tema de los hombres los que se inmolaban de alguna forma, sino ya eran también las mujeres. Entonces ahí Oye, empecé yo a ver algo en el Islam, ¿no? Y las mujeres. entonces, si estoy entendiendo bien, el Islam, digamos, es como la religión, pero, o- no, perdón, eh, que el islamismo, como separarlo, esto que nos decías, ¿no? Ah, Este, uno es ideología y otro es religión, ¿no? O las dos son no, ideologías, pero son, a no ver, tanto como ideología, sino esto es importante. Por ejemplo, el Islam no es propio dentro de ciertas categorías, no puede ser concebida como religión, sino es una forma de vida que abarca todos los aspectos de la vida de las personas ok, practicantes. Es la ok. sumisión. Y el muslim es la persona que se somete, pero no en una cuestión de me someto sin reflexión, sino es un proceso de conocer para poder amar a la divinidad. Yo no soy creyente, o sea, yo no practico el Islam, Sí, sí, sino sí, sí. esto es un poco lo que yo aprendí a partir de mi acercamiento con las mujeres musulmanas aquí en Ciudad de México. Entonces, de repente tenemos como esta idea de que la persona que practica el Islam, el muslim, la musulmana o el musulmán, es sinónimo de árabe. Y no, lo árabe es una cuestión étnica que entonces una persona puede ser musulmán, pero no propiamente árabe, o puede ser árabe y practicar otro tipo de pertenencia religiosa. Entonces, también hay digamos, otro movimiento que surge a partir de un concepto que se conoce como modernismo islámico, eh, o modernismo al interior del Islam. Entonces, este,
esta, digamos, este movimiento lo que busca es posicionar al Islam como esta, es que no quiero decir ideología, como esta fuerza, ¿no? Que contiene no solamente la religión, sino también la historia, sino también otros muchos más elementos, porque antes del establecimiento de Estados-nación, eh, el símbolo o la forma de identificación era a partir de la práctica religiosa, no de si tú eres palestino, tú eres sirio, tú eres jordano. Eso ya más bien viene pues a mediados del siglo XIX y ya muy entrado el siglo XX con ya con la caída del Imperio Otomano, ¿no? Como Entonces, visión del mundo, digamos, ¿no? sí, entonces puedes ser musulmán y puedes ser islamista, es decir, que puedes adherirte o no a algún movimiento que busca busca un establecimiento en la cúpula política. Es que lo estoy diciendo de manera muy, muy, muy general, ¿no? Por Sí, no, está ejemplo, bien. Oye, pero entonces esta búsqueda es el establecimiento de un Estado que sería Palestina, o no hablando necesariamente. en el caso de Hamas, ¿no? Nada más jamás, no hay otro tipo de... El Hezbollah, por ejemplo, es el partido de Dios, que el Hezbollah está en el Líbano. Entonces tiene causas particulares en favor de la población en el Líbano, Ah, ¿no? ok. Está el Hamas palestino, está la yihad islámica. O sea, eh, en el norte de África también hay muchos movimientos islamistas. Entonces no es lo mismo ser islamista a ser musulmán. O sea, en alguna persona pueden conjuntarse estas pertenencias culturales, pero no siempre van juntas, ¿no? No cualquier musulmán es islamista. Ok, y bueno, el papel de la mujer, ¿de qué manera la mujer me llama la atención cuando dices, utiliza el cuerpo como un medio de resistencia? Entonces también, los hombres lo utilizan, ¿de qué forma la diferencia entre hombres y mujeres para ocupar el cuerpo ahí? Porque hablabas de, digamos, de estos mujeres bomba, digamos, ahí sí. Eh, Pues sí, son estas personas que, sin importar que sean de Hamas, sino pueden ser de algún otro movimiento islamista, la yihad islámica, ¿no? Por ejemplo, en los años 60, pues la OLP era uno de los grupos reaccionarios más importantes, pero no era islamista, buscaba un establecimiento de dos estados, uno palestino y uno judío, ¿no? Era una visión más de nación, ¿no? De nacionalismo árabe, podríamos decirlo. Entonces, en un principio pues eran los hombres quienes salían y eran los que estaban, digamos, en esta dinámica de resistencia, ¿no? Pero pues las mujeres tampoco se quedan atrás. No es que haya una diferencia entre hombres y mujeres, sino que tanto la población palestina musulmana y musulmanas utilizan ya su cuerpo como, te digo, como esta cuestión de resistencia, como esta dinámica de resistencia, pero es que no quiero, es que suena como lo estoy diciendo de manera tan rápida y y es algo muy amplio, sino que no hay una diferenciación entre hombres y mujeres, sino que por mucho tiempo las mujeres eran las que se quedaban como en otras actividades y ya las mujeres están tomando acción política, se están posicionando y no solamente en esta cuestión de utilizar su cuerpo en el sentido de ponerse una bomba, ¿no? Es que siento que todo esto está sonando como muy drástico. No, no, no. Porque Es que tú lo dijiste así, por eso yo me quedé con la duda. Bueno, entonces, ¿de qué manera puede ser usado el cuerpo además de ser, se me fue el nombre, bueno, es un objeto, pues, explosivo, este, eh, ¿de qué otra forma pueden utilizar su cuerpo para resistir? ¿Y contra qué? Y quizá tendríamos primero que entender sobre qué resisten, a qué resisten. Bueno, bueno, esto es que te estoy platicando un poco lo que yo aprendí para llegar a estas mujeres, ¿no? Esas son como Sí, mis primeras curiosidades. Y sí. en estas primeras curiosidades, en estos primeros, ¿qué está pasando aquí? Al yo adentrarme a conocer las dinámicas del Hamas palestino,
este, pues o sea, son diferentes dinámicas, es desde el trabajo en escuelas, la construcción de hospitales, el dinero para la caridad, o sea, las dinámicas de un grupo islamista son muy amplias, pero llega un momento en que estas dinámicas en contra de la ocupación israelí ya no fueron suficientes, tuvieron que pasar, digamos, a otro nivel, ¿no? Y es cuando utilizan estas estrategias de violencia controlada. Yo no las llamo así, sino ciertas propuestas de algunos investigadores las denominan como violencia controlada, Ok, ¿no? digamos entonces, la resistencia es en contra del Estado israelí. Sí, en este caso específico de Hamas y las mujeres palestinas, sí. Ok. Oye, uno tiene la idea de que es, en general, ¿no? No necesariamente el grupo que tú observas, pero uno tiene la idea de que es una cultura excesivamente patriarcal y vertical, ¿no? Ujú. Y me llama la atención cómo, efectivamente, pues sí hay una participación de las mujeres, pero no es, ¿cómo es, pues, no, para no juzgarlo? ¿Cómo es esta participación? O si efectivamente no es la visión patriarcal, así vertical del hombre y la mujer a un lado, pues. Bueno, para el caso palestino, que ahorita es como el punto de partida, yo no he hecho trabajo de campo específicamente con estas mujeres. Hay varias investigaciones como Erika Aguilar, que tiene un texto sobre las mujeres de Hamas de manera específica, de cuáles son estas estrategias que utilizan como un agenciamiento y un posicionamiento desde las mujeres a la ocupación. También las artes, ¿no? Los bordados palestinos también, por ejemplo, son una tradición muy importante y se trabaja mucho esto en campos de refugiados. Entonces, a través de los bordados, por ejemplo, las mujeres también reproducen no solamente los aspectos identitarios, sino también hay pues una práctica cultural de un posicionamiento político, porque los bordados hablan justamente, hay bordados de los mapas palestinos, ¿no? Y los mapas palestinos de la Palestina histórica. Entonces, eh, es esto, bueno, todo este tipo de estrategias o este tipo de dinámicas es lo que a mí me llevó a preguntarme, bueno, ¿qué es lo que pasa con la mujer en el Islam? ¿No? O sea, a partir de esta cuestión que es muy compleja lo que sucede en Palestina, es como yo fui preguntándome, bueno, ¿qué es lo que pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con el patriarcado? ¿Qué pasa con muchas eh, notas periodísticas o con ciertos discursos que hablan sobre este sometimiento de las mujeres? Y es ahí cuando yo empiezo a pues investigar un poco más y me encuentro con una asociación aquí en México que se llama la Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas. Entonces, a mí Ok. ya desde el nombre, a mí eso ya me dice mucho, ¿no? O sea, un poco es una Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo hay una mujer que está posicionándose en la esfera del Islam aquí en México Ajá. y además hay una asociación para mujeres liderada por una mujer, pero no que las mujeres están sometidas, entonces algo está pasando aquí. O Sí. sea, un poco todo este preámbulo, ¿no? De cómo yo llegué y cómo me cuestioné y cómo vi que si en Palestina están pasando cosas con las mujeres, pues qué está pasando con las mujeres más allá de esta región del mundo, ¿no? Donde hay una mayoría musulmana, evidentemente, y que pasa en espacios donde no hay una presencia mayoritaria de musulmanes y musulmanas, ¿no? Oye, una pregunta muy inocente, pero creo que muchos se la podrían hacer. ¿Qué podemos entender por Palestina? ¿Qué es Palestina? ¿Un territorio, una idea, un estado? ¿Existe? Eh, ¿Es un objetivo? ¿No? ¿Qué es Palestina? Porque hablamos de Palestina, Palestina, pero en realidad posiblemente no sabemos muchos qué es estrictamente Palestina. Pues creo que más bien es una conjunción un poco de todo lo que dijiste, o sea, es una idea, sí, evidentemente, Como una utopía. es que al final, históricamente o desde los pensamientos sagrados, ¿no?
Palestina y Jerusalén de manera específica han sido un espacio siempre en pugna, ¿no? Por querer tener el control de esa región, porque está sustentado en una idea sagrada, tanto del cristianismo, el judaísmo y el islam, Ajá. ¿no? Es una idea porque pues tenemos como esta idea como de sí, Palestina, y la romantizamos. O sea, por ejemplo, considero que desde el pensamiento sagrado se romantiza esta idea de Palestina, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, pues hay una geografía, hay un territorio, ¿no? Geográfico que se le han trazado fronteras imaginadas. O sea, al final Palestina es todo este cúmulo de situaciones en un espacio geográfico particular en donde se han concentrado históricamente diferentes pertenencias religioso-espirituales, ¿no? Y Ok. entonces es un proyecto, porque sí, porque cada una de estas religiones tiene un proyecto específico para Palestina, tanto desde el judaísmo, desde el cristianismo y el islam, ¿no? Entonces, creo que es un objetivo, sí, porque se quiere generar ahí, cada quien quiere tener su pedazo de tierra y generar un ejercicio del poder sobre esta tierra, ¿no? Entonces, creo que sí es todo esto que mencionas, a la vez. Oye, entonces tú llegas o descubres, ¿no? Digamos, encuentras un grupo de mujeres en México, guadalupano, que son palestinas, ¿no? Bueno, que son, perdón, del Islam, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que trabajas con ellas? Pues mira, lo primero a mí me volvió loca fue el nombre de esta asociación. Eh, Posteriormente fue el cuerpo. Y no el hijab, porque por mucho tiempo aquí lo que parece que vuelve loca no solamente a la academia aquí en México, sino en muchos espacios es el tema del hijab. Y parece que no podemos pensar a las mujeres no, solamente por el hijab. Hay una autora, ¿Qué es el hijab, creo para los que que no sepan? el hijab es el velo, Ok. el hijab es el velo, pero hay diferentes tipos de velo, pero digamos, el velo que Que no se le ven utilizan los ojos. no, esa es la burka. Y Ah, ahí esa es es la que hay boca. otro, o sea, no, la burka es la que va toda completa Ok. tapada y hay otro que es el que se le ven los ojos, que esa no es. El hijab es nada más el que lleva la tela alrededor de la cabeza. Como sí, bueno, pues ya lo Sí. ubico. Entonces, bueno, pensamos con nada más en el hijab como si no hubiera otra cosa alrededor de las mujeres, ¿no? Entonces, muchas de las investigaciones giran en torno al uso del hijab y por qué usan el hijab. Pero más allá de ese tipo de discursos, pues el hijab es solo una más de las prácticas corporales, como vestirnos, como comer, como dormir, como cualquier otra práctica corporal. Entonces a mí me empezó a llamar la atención más bien el cuerpo, cómo se va adaptando el cuerpo. Hay una frase que yo utilizo, ¿no? Cómo se pone, literal, cómo se pone el Islam en el cuerpo, cómo ¿Cómo se lo pone? aprende ¿Cómo se pone? ¿Qué? partir de un proceso de aprendizaje e incorporación, que es esta repetición, ¿no? De las prácticas corporales ritualizadas. ¿Y cuáles son estas prácticas? Sí, evidentemente el hijab, pero la oración, la alimentación, ¿no? Todo este tipo de cuestiones que las musulmanas y los musulmanes tienen que aprender, porque las personas que están aquí en México practicando el Islam no nacieron dentro del Islam, decidieron convertirse ya en algún momento de su vida. Ahora ya hay familias de musulmanes de nacimiento, ¿no? Pero en un primer momento decidieron convertirse al Islam y entonces es desde dejar de comer Ajá. taco al pastor, ¿no? Desde el cambiar el hecho de rezar, por ejemplo, uno que ve que hacen estos movimientos que son cíclicos de la oración, no es un movimiento sencillo, es un aprendizaje que tienes que hacer a partir de entrenar tu cuerpo. Entonces, a mí me empezó a interesar cómo uno aprende el Islam, ¿no? Ok. O sea, si bien entiendo, entonces el Islam, por decirlo de alguna forma, se apropia del cuerpo de los sujetos y tú como observadora estás
viendo las manifestaciones del Islam a través del cuerpo de los sujetos. Si los sujetos manifiestan su creencia, su visión del mundo a través del cuerpo y tú es lo que ves, ¿no? Más allá de lo que te digan, más allá de lo que te puedan decir como ideal de la fe, digamos, por llamarle de alguna forma, o de que esto se tiene que hacer así y así, pues tú lo que ves es una manifestación de pues sí, pues una acción de esta creencia, de esta ideología, por decirlo, en el cuerpo, ¿no? Cómo están practicando, digamos, ¿no? Dije muchas cosas con una, yo creo que podríamos haberlo resumido. Pero es esta sacralización de todas las actividades de las personas que practican el Islam a lo largo del día, ¿no? Sacralizas todo, todo está sacralizado y entonces tienes como a la divinidad presente todo el día a O, partir de estas prácticas. o sea, es o sea, así de extremo, pues, no hay una forma en que tú no estés fuera de lo religioso en la vida cotidiana. Pues es que si partimos de la idea de que el Islam es una forma de vida, no es como de, ay, no es que dejes todo a rajatabla y digas, ay, es la hora de la oración, ¿no? No es así, pero es un compromiso que tienen las personas creyentes. Por eso es una forma de vida y no es nada más como para un momento específico o para un día de la semana, Sí, sino es a no, lo largo del día. pero bueno, uno lo entiende, pues, pero quizá no digamos, pues en el cristianismo hay esta idea de que pues el cuerpo es el templo de Dios, ¿no? Y eso significa que siempre está presente Dios en uno, aunque no lo tenga uno presente, ¿no? Digamos, o consciente, ¿no? Más bien. Ujú. En el caso de ellos sí lo tienen consciente. Y entonces su vida cotidiana, su quehacer, es a partir de lo religioso. Pero un poco aquí también en el cristianismo lo tenemos. Bueno, aunque no seamos conscientes, se tiene como el hecho de tener una Semana Santa de vacaciones, el hecho de ciertos elementos que también sacralizan. Nuestro tiempo es de cierta forma está sacralizado a partir de una visión judio-cristiana. Sí, pero lo que yo entendía, lo que me decías, pues me parece como más extremo de lo que hacemos los cristianos, pues, ¿no? Pues no O es que sea sea, extremo, no lo veo que sea extremo. Bueno, es que pensar que es extremo ya le estamos poniendo una categoría no, de extremo. desde donde yo estoy parado, digamos, ¿no? O sea, desde donde Ujú, yo estoy parado, desde mi visión del mundo, me parece que utilizar, sacralizar todas mis actividades, ¿no? Considerarlas sagradas, ya es, para mí, es un extremo en el sentido de que pues había algo profano y algo sagrado, digamos, ¿no? Y lo profano, digamos, es lo habitual, es lo cotidiano, es el poderme lavar los dientes y levantarme, digamos, hacer cosas como que no están atravesadas por Dios, ¿no? Y ujú. como yo entendí que nos dijiste, parecía que todo lo que hacen siempre está atravesado por Dios. Y entonces ahí fue donde yo, ahora sí que peleé los ojos y dije, ay, caray, pues O sea, está está muy, atravesado, pero no está, es, bueno, a lo mejor tú lo ves extremo, pero es que pensar que es una visión extrema, es ahí yo creo que donde empiezan estas ideas como medio estereotipadas, ¿no? Sino que más bien es una dinámica de concebir el tiempo y el espacio de forma diferente, ajá. ¿no? Porque ya al decir el extremo es como caemos en esos pues es que los musulmanes, ay, estos musulmanes que creo que se cayó algo. No te preocupes, yo no escuché nada, pero no te preocupes. Ah, Eh, Este, o sea, si crees también, justo también iba a preguntarte, pues, ¿qué tan complicado es compartir este trabajo o tu estudio, pues, con alguien o con las personas? Porque regularmente hay un prejuicio sobre los musulmanes, ¿no? Y entonces, de complicado. alguna forma, me parece que es como, no sé, tú dinos, ¿qué tan No, complicado es hablar de algo que complicado. para la mayoría de la gente tiene un prejuicio sobre ellos, ¿no? Es complicado, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando el doctorado, que tomaba clases que tenían que ver con teoría, con género, pues siempre era pero es que las musulmanas están sometidas, ¿no? O sea, Bourdieu ¿no? O sea, pero es que eh,
creo que no nada más tenemos que clasificar en sometidas y no sometidas, porque, y aquí es donde viene la pregunta en algún momento que me hiciste de esta visión patriarcal, porque entonces pareciera que a las mujeres musulmanas, además de su visión o de su sistema patriarcal, las eh, categorizamos y las definimos además a partir de nuestro sistema patriarcal, Sí, ¿no? a partir del occidente, ¿no? Y entonces ya viene aquí, no solamente tienen que cargar con su sistema patriarcal, sino con el sistema patriarcal occidental. Entonces siempre van a estar en una desventaja. Entonces siempre era de, pues es que están sometidas, pero es que ellas no se dan cuenta que están sometidas. Entonces siempre desde algunas posturas feministas, las mujeres musulmanas no son libres. Pero Ajá. entonces aquí creo que lo que habría que cuestionar es qué idea tenemos sobre la libertad, desde qué punto estamos planteando la libertad, ¿no? Sí, sí, Desde sí. un valor evidentemente occidental. Sí, como te decía, pues donde uno está parado, ¿no? De lo que uno Exacto. conoce, Sí, de la propia experiencia de uno, ¿no? sí. Y entonces, ¿cómo fue este proceso, Samantha, de desoccidentalizarte? Ay, no, pues es que no me puedo desoccidentalizar porque, Pero ¿cómo, digamos, cómo ves, ¿no? ¿Cómo te pones los lentes, adecuados para ver esto y después te vuelves a poner los lentes occidentales? Porque tu vida personal, pues es occidental completamente, ¿no? Y ha de ser como muy complicado quitarse esa carga cultural, ¿no? pues es complicado, pero pues es que siempre va a haber como algo que de este inconsciente occidental en algún momento Claro, creo que sí. sale, ¿no? Entonces es ahí donde hay que, hasta para las mismas musulmanas, aquí en Ciudad de México, este concepto occidental de repente sale, ¿no? Y hablamos de un islam a la mexicana, y este islam a la mexicana, pues es a partir de, pues, de esta idea de Estado-nación, en este caso, pues mexicano, el uso de rebozos, el uso de ciertos elementos que son como de esta identidad nacional, y entonces se ven a partir de una misión islamizada, o sea, hasta las mismas musulmanas lo hacen, es complicado no hacerlo, al menos en este contexto específico, ¿no? O sea, se puede Y cubrir la cabeza con un rebozo. usar, ajá, sí, porque pues la jurisprudencia, las musulmanas dicen, pues la jurisprudencia no dice que no lo podemos hacer, nos dicen que nos tenemos que cubrir, no te dicen con qué sí o con qué no, entonces se pueden utilizar rebozos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es como, y no solamente es como, ay, es que creo que ya me contradije, pero no es que no me pueda desoccidentalizar, pero es que sí hay que pensar eh, verlo desde una perspectiva de colonial, ¿no? O sea, el darte cuenta de cómo la academia, cómo la literatura, cómo muchos espacios han generado esta visión negativa del Islam. Entonces, a partir de esos, de esa, digamos, cultura material o de esos elementos que ya lo satanizan o lo ponen de una manera negativa o con una carga peyorativa o negativa, es acercarte a las comunidades y ver cómo se conciben a sí mismas, ¿no? Por ejemplo, el caso de las mujeres, es importante comentar que yo trabajo con una comunidad shia, que es muy diferente a una comunidad sunna o a otras líneas de interpretación. Entonces, de ¿Qué es manera una comunidad específica, shia? mira, hay varias líneas de interpretación en el Islam. Una es, por ejemplo, la Sunna, que es la mayoría. Casi todo el mundo, pues la mayoría de personas practicantes es a partir de esta línea de interpretación. Eh, Dentro de la historia del Islam hay una escisión. ¿Quién sería la persona que debería guiar a la comunidad después de la muerte de Muhammad? Ujú. Entonces, bueno, lo estoy contando muy rápido, ¿no? Pero una de las personas que en algún momento llega como persona que guiará a la comunidad es el yerno del profeta, que es Ali. Pero entonces aquí hay una cuestión de sucesión y de quién va a tener el control, se separa y entonces queda una comunidad, la Sunna, que es la tradición del profeta, y la Shia, que son los partidarios de Ali. Mm. Entonces tenemos estas dos líneas
hay muchas diferencias. Es que estoy generalizando Sí, demasiado no, todo no, esto. pero digamos, con eso nos quedamos, que es una incisión. Por un lado es una interpretación del Islam y por el otro lado está la otra Que, interpretación, que uno es que, mayoritario y otro es minoritario. bueno, que al interior hay muchas otras De acuerdo. decisiones, también está los sufis y están los ahmadías, ¿no? Pero digamos, hablemos lo de la sunna y la shia. La shia hay septimanos que creen en 7 imames y los duodecimanos, que son los que creen en 12 imames, que es quien varía a la comunidad. Y esta línea de los 12 imames tienen, se encuentran principalmente en Irán. Entonces, Irán es uno de estos bastiones importantes de la comunidad shia. Entonces, la comunidad con la que yo trabajo, pues es una comunidad que está muy conectada con Irán. Oigan, Y entonces, si te das cuenta, Irán es un país que también pues habla mucho además de ser una república islámica, pues se habla mucho de que las mujeres están en una situación inferior. O sea, hay muchas ideas alrededor de la mujer en Irán, ¿no? Entonces yo trabajo justamente con estas mujeres del shiismo duodecimano. Y fíjate que entonces estas mujeres lo que están buscando aquí en Ciudad de México es algo muy interesante porque tienes una comunidad guiada por una mujer o dirigida por una mujer que trabaja para mujeres musulmanas y no musulmanas, ¿no? ok, Ah, entonces, te digo, me encuentro con este grupo de mujeres que pues son muy activas, que organizan actividades. En enero se organiza el Día Mundial del Hijab, entonces organizan comidas y estas comidas tienen actividades específicamente para mujeres, pero no asisten familias, ¿no? De repente a lo mejor hay una actividad como cómo ponerte el velo, pero son actividades familiares, hombres, mujeres, infancias, y hacen comidas, organizan, por ejemplo, hay una muy importante que es el nacimiento, la conmemoración del nacimiento de Muhammad. Hicieron también, la hicieron en Xochimilco con una trajinera. O tienen actividades en plazas públicas. A lo que voy es de que lo que están haciendo es digamos que llevando el Islam a los espacios públicos, ¿no? Lo están difundiendo y no es una cuestión de lo difundo para que te conviertas, no. Lo difundo para que se conozca una visión diferente del Islam en espacios públicos. Regalan flores, o sea, tienen tratan de tener un acercamiento amigable e informar a la gente que quiera informarse, ¿no? Y un poco les preguntas, bueno, ¿y por qué haces esto? ¿No? Porque si no lo hacen las mujeres, en este caso, los hombres no lo están haciendo. Las mujeres, entonces, tomamos como esta acción, o sea, la hacemos nuestra, tomamos las calles de alguna forma, difundimos el Islam, porque uno de los objetivos de estas mujeres es tener el mismo acceso de oportunidades de los que tienen los hombres para estudiar, para viajar con becas a ciertos países. O sea, lo que quieren las mujeres es tener igualdad al interior del Islam. Entonces creo que esto es algo, hay dos cosas aquí bien, bien, bien importantes. La primera es que eh, no están buscando que caiga el sistema musulmán y que entonces no usemos velo. No, no, no. Lo que están buscando es desde el Islam posicionarse como musulmanas. Eso también creo que es súper importante, porque pareciera que entonces todas las musulmanas están luchando por salir del Islam, pero no. Hay muchas que están muy, muy orgullosas de estar dentro de esta visión del mundo o de esta cosmoexistencia, ¿no? Están orgullosas y quieren posicionarse y quieren tener igualdad ante los hombres. Y entonces uno pensaría, son dinámicas o son prácticas desde los feminismos, pero no, estas mujeres musulmanas no se posicionan dentro de esta categoría de feminismo porque dicen es que el feminismo nos ha negado. Pareciera que para ser feminista no puede ser una mujer creyente. Entonces, pues no podemos ser feministas si de alguna forma no nos, no nos, reconocen, no nos, no nos ven, no nos reconocen. sí, no, 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 no lo reconocen. Oye,
¿Y no será que también tiene que ver, estaba pensando en su construcción social como mujeres occidentales? Y en Ujú. ese mismo sentido, este, también cuando hablabas de la conversión, ¿cómo es que se da un proceso de conversión y si las primeras mujeres fueron no nacidas en México? Si la gente de Irán ve mal a las mujeres occidentales porque musulmanas porque son más revolucionarias, ¿no? No, o no lo son tan revolucionarias. Todo eso como que me vino a la mente así como muchos cuestionamientos que más o menos pueden, a ver si puedes como ligarlos, ¿no? En un solo argumento, pues. Ay, pues mira, para empezar, es que esto es como muy complejo y es complicado, pero no es que no es que Irán vea mal a todas las mujeres occidentales o las vea más o menos revolucionarias, sino eh, creo que más bien la historia occidental o el occidente no ha visto que hay otro tipo de movilizaciones y de revoluciones y de dinámicas de resistencia. Y regresamos a lo del inicio, ¿no? O sea, las prácticas de resistencia son muy diversas de manera, no solamente en el Islam, sino de muchas situaciones son tan diversas las prácticas de resistencia, pero pareciera que si no entran en estos estándares de Occidente, no pueden ser realmente de resistencia y revolucionarias, ¿no? Ajá. Entonces creo que más bien no es desde las mujeres en Irán, sino más bien es como de estos parámetros a partir de los cuales inconscientemente seguimos comparando, ¿no? Es que no son tan revolucionarias o hay un conflicto entre, no, no es que haya No, un conflicto, creo, es que ¿no? más bien lo que pensaba es si todas, o si nada más es exclusivo de estas mujeres que tú, mexicanas, esta idea de, de tener oportunidades dentro del Islam, o sea, no salirse del Islam, sino ahora sí que les den chance como ahí también como de entrar, porque recordarás que hace unos años, no sé si uno, dos, un Ujú, par de años, hubo ahí un asunto muy complicado con las mujeres en Irán, ¿no? ujú, Que protestaban y las metían a la cárcel y una periodista, si mal no recuerdo, no recuerdo muy bien ahorita, como que me vino a la mente esta protesta que hubo como de varios meses, pues, ¿no? ujú. Pues mira, estas prácticas no son exclusivas de estas musulmanas mexicanas. De hecho, hay un texto de Saba Mahmoud que habla justamente de una dinámica o de este agenciamiento de las mujeres, pero en el Cairo. Entonces, más bien, cada grupo de mujeres va a tener sus propias luchas, sus propias dinámicas y va a buscar sus propias, la forma de acceder a sus demandas, ¿no? Pero algo que podemos encontrar, digo, es que no quiero que tampoco generalizar, pero creo que algo que es importante notar es que no todas estas mujeres musulmanas lo que quieren es que caiga el sistema, sino más bien buscan posicionarse al interior de ese sistema. Y que no Ujú. es que lo estén aceptando en su totalidad, sino que hay cosas que quieren cambiar, pero cada comunidad y cada grupo de mujeres está eligiendo qué es lo que quiere cambiar. Por ejemplo, esto que a lo que haces referencia de esta situación de las mujeres en Irán, sí, por mucho tiempo, que fue como esto de que se cortaban el cabello, ¿no? Creo que sí, 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 Sí. ándale. Entonces, eh, pues aquí hay diferentes formas de verlo, no solamente no desde Samantha, sino en diferentes medios de comunicación, más allá de los occidentales, sino los que estaban en Irán, por ejemplo, lo manejaban de manera diferente. Entonces creo que aquí más bien habría que profundizar o adentrarse al tema, no solamente con la visión de lo que tenemos a nuestro alcance, sino ahí está la labor de las personas investigadoras, ¿no? Contrastar las fuentes, ver más allá de lo que te están diciendo a primera vista y pues analizarlo de manera más amplia, ¿no? Mm. Eh, siempre es como generalizar, es que no quiero decir una barbaridad de esto, entonces, Todo y lo casi eh, nadie nos ve. Va a no, quedar entre tú y yo.
esto queda para la posteridad. Que esto se quede entre tú y yo. No, pero creo que ahorita no quisiera yo dar como una opinión tan rápida, eh, porque creo que es algo muy complejo, pero creo que es aquí donde se tiene que analizar diferentes fuentes, ¿no? No, para no caer nada más en una cuestión de Islam es un régimen que no, el Autoritario. Islam de Irán es un régimen que no permite y que está aplastando a las mujeres de alguna forma y que no las deja visibilizarse y no les deja hacer nada. Pero entonces hay que ver otro tipo de fuentes, ¿no? Más allá de lo que vemos en Europa y Estados Unidos. Hay un texto muy interesante, ya tienen, esto es del, creo que, no sé si es del 2001 o de los 2000, cuando fue la invasión en Afganistán, Ajá, de una investigadora. Y el texto tiene una pregunta sugerente que se llama, ¿las mujeres quieren ser realmente salvadas? Y entonces cuestiona si realmente las mujeres en Afganistán están pidiendo ayuda, claro. porque pareciera que no tienen agencia y que Occidente las tiene que ir a salvar. Y entonces, eh, ¿qué pasa con la dinámica de las mujeres? Que es Pues como son si las mujeres infantiles, ahí ¿no? pasivas, así esperando que alguien llegue y les diga, ¿qué necesitas? Cuando al interior de Irán seguramente hay muchos movimientos que están en contra del régimen, porque Claro. no es decir que no pasa nada, sino más bien, ¿qué están haciendo esas mujeres desde sus propios medios, desde sus propias estrategias y de sus propias prácticas culturales en contra de su propio sistema opresor? ¿No? Entonces creo que más bien va por ahí. Y esa pregunta y ese texto es muy sugerente 20 años después, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué tan complicado fue que me imagino que muy poco, pues, pero platícanos tu experiencia en el sentido de la aceptación de las mujeres hacia ti? Eh, es que yo no tuve ningún problema. O sea, de esta aceptación, porque yo desde el principio llegué diciendo que me gustaría, que bueno, que estaba haciendo una tesis, que estaba haciendo una investigación, que estaba haciendo el doctorado, y pues más bien yo llegaba a la hora que llegaban todas las personas, porque era todo un sábado, por ejemplo, cuando yo hacía mi trabajo de campo, era un sábado completo desde el estudio del Corán, luego me iba a las clases de asuntos femeninos, o sea, yo estaba ahí metida, escuchando, respetando, cuando quería preguntar, preguntaba algo. Un poco era pues el respeto al hecho de no traer como cosas muy entalladas, ¿no? Por ejemplo, o sea, no te lo decían, pero era más bien Obvio. como de sentido común de pues Ajá. no escotes, no cosas entalladas. Es mucho escuchar, por ejemplo, pues no puedes llegar a saludar así a todos los hombres, ay, hola, ¿cómo estás? Beso y abrazo, porque te empiezas a dar cuenta que ellos mismos ponen su distancia y te saludan muy amablemente, bajando la mirada y dicen buenas tardes. O sea, creo que mientras tú respetes ese tipo de cuestiones, no estés buscando, no abuses de lo que te está brindando la comunidad, porque es una comunidad muy... eh, ¿Cuántos eh, son? es muy chiquita. Fíjate que esta comunidad es muy chiquita porque yo estuve ahí 4 años y eran 4 o 5 personas las que eran constantes, unos iban y venían, pero es una comunidad realmente chiquita. La Shia es muy pequeña aquí en Ciudad de México, pero Chiquita, ¿cuántos? 15, 20, 50, 60. sí, un poco como 15, como 20 personas, los que son constantes, ¿eh? Los que son constantes, porque luego me los encuentro en cosas de la embajada. Hay ciertas actividades que ya los ubicas que son como asiduas participantes, pero por ejemplo luego viene gente de otros estados porque se dan cuenta que aquí hay una comunidad shia y quieren acercarse a una comunidad shia. ¿Y cuántos son mexicanos de nacimiento? De esos, Todos. ¿todos? Pero es que me dices que los encuentras en la embajada. Yo pensé que algo, ¿en la embajada de qué embajada? No, en la embajada de Irán, por ejemplo, cuando hay una actividad que es el último viernes, antes de que termine el Ramadán, que es el día del Al-Quds, que es como el día por Palestina, que se estableció a partir de la Revolución Islámica del 79. Ujú. A partir de esa fecha, la comunidad, bueno, con el anterior embajador, realizaban actividades eh, diversas,
digámoslo así. Te invitaban a la embajada a un grupo de personas, iban algunos embajadores, aventaban ahí unos discursos políticos y luego era una cena, ¿no? Entonces, pues ahí te encuentras a las personas de la comunidad y entonces vas viendo cómo sus hijos ya van creciendo y cómo de repente las niñas no usan hijab y de repente llegan a cierta edad en la que ya usan hijab. Entonces, esas niñas pues ya nacieron dentro de una familia musulmana, ¿no? Oye, Entonces son mexicanos y mexicanas, ¿eh? son mexicanos, sí. Una pregunta también un poco obvia. ¿Por qué usan el hijab las mujeres a cierta edad? Porque, bueno, cuando ya entran a la adolescencia. Sí, pero Antes, ¿para qué? ¿Qué hay que cubrir? es que no, Bueno, es eh, que me dijiste eso y me hiciste pensar en un texto que alguna vez leí que hablaban sobre la vergüenza, ¿no? Que hay que cubrir la vergüenza, una cosita. Entonces dije, ah, caray, no, nunca había pensado que efectivamente a cierta edad hay que utilizarlo y que hay una edad de permisividad donde no hay necesario. pues, ¿Por cuál es la razón pues, de usarlo? pues en una plática en el Día Mundial del Hijab, había hombres, mujeres, niñas, niños, ¿no? O sea, había mucha gente. Ajá. Empezaron a platicar, yo digo empezamos porque yo estaba ahí, pero yo no estaba platicando, más bien era trabajo de campo, ¿no? Empezaron a platicar sobre que el hijab es interno y externo y es tanto para hombres como para mujeres. Es curioso que solamente para las mujeres sea, cubra el cabello, sea ¿no? Pero bueno, externo. El bueno, interno, no, pero es de las dos formas y es como esta cuestión del comportamiento. Tiene que ver sí, con el comportamiento interno y externo, pero también además de ser un símbolo de identidad, como de eh, virtud, no tiene que ver tanto, no tiene que ver con la virtud, pero puede ser es, es que es una cuestión un poco simbólica, ¿no? No es que tenga que ver con la virtud, el que lo utilices cuando eres niña no lo tengas que utilizar hasta que, digamos, tienes tu primera menstruación, es en el momento en que, pues, básicamente eres una mujer y entonces es en el momento en el que las niñas lo usan. Entonces, am, cuando hablo como de esta cuestión como más simbólica, pues es como una especie de, ¿sabes? Como hasta de protección, una protección simbólica que evita que tengas como, hablo un poco de este concepto de contaminación simbólica, como a partir de el hecho de utilizar el hijab, tanto interno como externo, es una cuestión de comportamiento, pero también es una cuestión de evitar esta contaminación simbólica que puedes adquirir en tu día a día a través de las miradas del otro, a través de muchas cosas de las que no estás consciente. O sea, son como diferentes grados del tema del hijab. No solamente es el hecho de cubrirte la cabeza, sino hay diferentes interpretaciones alrededor del uso del hijab, ¿no? Y es una entonces, especie como de investidura, de protección. sí, pero para evitar, como dirían las antropólogas clásicas, esta contaminación simbólica y esta contaminación simbólica inconsciente, digamos que el hecho de la oración, perdón, de la ablución previa a la oración, es lo que te permite tener tu cuerpo en un estado idóneo. Entonces, el hecho de que tú te lavas de los codos a las manos, primero la derecha, luego la izquierda, la boca, la cara, o sea, como que haces ciertas acciones que eh, purifican tu cuerpo de lo que dices, de lo que ves, y entonces te quitas, digamos, como esta contaminación simbólica, gracias o sea, a partir del uso del agua en algunos casos, y tienes este momento con la divinidad en un estado ideal, ¿no? Evitando, o sea, digamos, ya te purificaste de alguna forma. Oye, me imagino que entonces el cuerpo forma parte es como una herramienta entre Dios y los hombres, pues, ¿no? ¿Sí? El cuerpo es importante y en ese sentido en el Islam, como este instrumento, como este...
medio de comunicación. Sí, sí, sí. Es que hay mucha cuestión, hay mucho misticismo al interior del Islam que a mí, la verdad, esta interpretación mística del Islam me gusta mucho, pero no, por ejemplo, si tú piensas en el cuerpo cuando está haciendo la ablución en el que la frente queda en el suelo, ¿no? En ese momento, digamos que queda alineado tu mente y tu corazón están están en el mismo nivel. Y entonces, en ese momento es en el que tú estás en contacto con la divinidad. Es una cuestión de interpretación mística, ¿eh? O sea, no Sí, es en que yo lo donde tu diga, mente y tampoco es de tu mente y tu tampoco es cuerpo. de que lo digan todas las personas practicantes del Islam, Ajá, pero es esta interpretación mística que a mí se me hace, con este interés en el cuerpo, pues se me hace fascinante justamente el hecho de interesante, sí. encontrar tu cabeza y tu corazón en el mismo nivel, en el mismo plano, porque se pensaría que el corazón es este espacio desde el punto de vista romántico, ¿no? Del De amor y sentimiento, de ¿no? sentimientos, pero no, es el corazón, al menos en esta visión del Islam Shia, es el órgano del conocimiento. Entonces, el corazón no es a partir de lo que propiamente sentimos, sino a partir de lo que reflexionamos. Entonces, por ejemplo, si uno se acerca al Corán y encuentra, es que velaron sus corazones, pues digamos que velaron su conocimiento, ¿no? Entonces, cuando uno, por eso es importante, dentro del Islam Shia yo aprendí que te dicen, es que no puedes amar lo que no conoces. Cualquier persona es bienvenida al Islam, pero primero tienen que estudiar. Y entonces, si no puedes amar lo que no conoces, estudia, conoce, y aquí está, ¿no? El Islam para ti, o sea, no es negarlo, es estudia y reflexiona. Entonces, cuando hablan de sumisión, no es esta sumisión de lo voy a hacer porque no tengo de otra, o porque no lo sé, o porque me obligaron, sino es este sometimiento a la divinidad a partir de un proceso reflexivo, ¿no? Entonces, son esas cosas que de repente no te enteras digo, o no se conoce mucho hasta que realmente ya estás al interior de la comunidad. Entonces creo que al final, y como ya para ir cerrando, es fundamental acercarte a las comunidades, no nada más quedarte como con esta idea preconcebida, ¿no? Sino acercarte a las comunidades, escucharlas, saber cómo viven su religiosidad. Creo que eso es fundamental para, pues, tener como estos puentes pues, de comprensión y de poder justamente conocer otras formas de prácticas con la divinidad, otras formas de ser, otras maneras de concebir pues, pues la vida, ¿no? Ay, sentí que A se fue muy uno, ¿no? filosóficamente. Wow, sí. Cómo se concibe uno, ¿no? En comunión, digamos, con los demás, Sí. porque creo que ese es un poco lo religioso, ¿no? Cómo convivimos con nuestro entorno. Pues te estaba escuchando Ujú, y estaba yo recordando muchas de las preguntas que efectivamente un poco así es porque a mí me las habían hecho. Yo trabajé con una comunidad de mormones fundamentalistas, así ujú, les dicen ellos, bueno, los mormones oficiales, porque practican poligamia. Y entonces era muy regular esta idea que cuando sobre las mujeres, de pues ¿por qué se casan con un hombre varias mujeres, ¿no? ujú. Y entonces efectivamente tiene que ver con esto que decías de, pues para ellas no es algo que les parezca pues un sometimiento, un rollo patriarcal o gandalla de un hombre con muchas mujeres, ¿no? Están completamente socializadas desde que nacen y aspiran a a hacer matrimonio plural, ¿no? Pero fíjate que aquí hay otro tema que es importante porque muchas mujeres por no aceptar socialmente que son solteras, prefieren aceptar este tipo de matrimonios, por no quedarse solteras. Sí. Pues yo creo que también va por ahí, ¿eh? Pero te Ujú, decía, yo te preguntaba estas cosas y no por mis prejuicios, sino porque yo quería que tú lo dijeras, ¿no? Desde tu propia experiencia de cómo es el asunto con las mujeres, pues, ¿no? ajá, No porque yo quisiera acá ser como prejuicioso sobre el Islam, digamos, sobre ajá.
cuando yo dije el tema de la academia, de que he sido muy complicado por esta cuestión de desconocimiento, o sea, en mi vida social es bien complicado, ¿no? Y Sí, entonces llega un momento en el que pues vas como tanteando hacia dónde, ¿no? O sea, como que poco a poco, porque en la academia recibí también muchos comentarios de que esas mujeres estaban mal. Digo, en la vida social, pues es otro entorno y son otras formaciones y son otras dinámicas, pero es complicado que desde la academia tengas tengas ataques por un tema de desconocimiento y entonces ya uno va aprendiendo así de poco a poco cómo va soltándose, ¿no? O qué tanto Sí, dice. sí, porque también estaba yo pensando en estas como viejas discusiones, sobre todo cuando la sociología latinoamericana, pues como en una teoría que fuera exclusiva, o bueno, no exclusiva, es una teoría desde Latinoamérica para latinoamericanos, pues, ¿no? Y Ujú. entonces, efectivamente, pues a lo mejor una teoría o una interpretación que a lo mejor tampoco la necesitan, ¿eh? Una Sí, interpretación de su realidad a partir de un conocimiento científico, tampoco a lo mejor lo necesitan. Entonces, es desde nuestra necedad occidental, que tampoco somos propiamente occidentales, pero nuestra formación sí, de querer explicar algo o de modificarlo, ¿no? Y también hay mucho conocimiento previo a lo que después se llamaría sociología o antropología, a partir de sabios ujú, árabes, ¿no? Digamos. Y fueron borrados de la historia, pues, por el occidente, ¿no? claro. Por el Las positivismo traducciones, comtiano. ¿no? O las traducciones de los filósofos, o sea, Sí, son gracias a las bibliotecas árabes y las escuelas de traducción en Al-Ándalus, y es un conocimiento que totalmente está ignorado y pensamos que así pasaron desde los griegos y que aquí nos llegaron, ¿no? ajá, así Como por es. arte de magia, y ahí hay un trabajo importante de escuelas de traducción, pero no solamente que estaban ahí musulmanes, sino es este trabajo entre judíos, cristianos y musulmanes en un territorio musulmán, ¿no? Ok, pues qué padre tu trabajo, de verdad, muchas felicidades. Gracias. Gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido muy interesante poder aprender y de esta forma yo creo que metodológicamente hay un aprendizaje, creo que también pues nos acercas a un mundo diferente, pues, ¿no? Y te agradezco mucho por eso, no solamente porque conocimos de las mujeres en el Islam, sino también del propio Islam y de la forma de hacer trabajo de campo en un entorno completamente diferente, pues, ¿no? En una visión del mundo completamente diferente. Muchas gracias, Samantha. Mm, No, a ti muchas gracias por el interés y ojalá pues las personas estén igual de entusiasmadas que estoy yo cuando hay como temas nuevos y cuando pues hay este como interés en siempre conocer, ¿no? En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, Oye, te iba a pedir que nos ayudaras a cerrar. Creo que este fue tu cierre, digamos, pero además quisiera que rápido nos dijeras algo que no, que quisieras compartir y que no se me ocurrió, pues, o no hay nada, o cómo cierras con esto que dijiste, o quieres cerrar de otra forma. Pues, pues creo que como cerré sin planearlo quedó bien, porque ya ahorita siento que lo que quiera decir ya no va a quedar tan bien.